Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. La continuidad de los procesos de creación de bienes y servicios dependen de un recurso imprescindible, los seres humanos. Nos debemos la preparación suficiente, la capacidad y condiciones físicas para hacerlo y nos abocamos en el país a un reto, el envejecimiento poblacional. Ese será el tema que nos ocupe en la tarde de hoy y voy a conversar con mis invitados, el máster en ciencia Omar Sánchez Valladares, profesor de la Universidad de Cienfuegos, y el máster en ciencia Inmer Ángel Ramos Reyes, especialista de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información en Cienfuegos. Muy buenas tardes, un placer que me acompañen en el programa. Usted, como siempre le decimos, mantenga la sintonía. Luego de la conceptualización, regresamos para iniciar el diálogo. Cuba es hoy una de las poblaciones más envejecidas de América Latina. Hace 2 años, el 24,4% de sus pobladores tenían 60 años o más y se prevé que para 2030 el 30% de los habitantes estén en ese rango de edad. Por otra parte, el grupo de menores de 15 años se contrajo un 6% y el de entre 15 y 59 años en casi un 12%. Entre los fenómenos que influyen para estas tasas y que no son ajenos al resto del mundo, se encuentran la disminución de la mortalidad y morbilidad, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad, los flujos migratorios. Bien, iniciamos nuestro diálogo, conversamos acerca del envejecimiento poblacional, un reto que tenemos en nuestro país y en nuestra provincia. Inmer, me gustaría que iniciáramos precisamente por las condiciones que tenemos en Cienfuegos. Bien, estamos hablando, primero, acotar que el envejecimiento es un proceso natural. Biológicamente, una vez que se nace, ya se comienza a envejecer. Técnicamente se utiliza indistintamente envejecimiento poblacional, envejecimiento demográfico. Preferimos decir envejecimiento demográfico a la variación porcentual del peso que tiene la población de 60 años y más con respecto al total. En Cuba, en los últimos años, el único grupo que crece es 60 años y más. La provincia de Cienfuegos cerró con un poco más de 90.000 personas en una población de 342.709 habitantes. Eso representa un 26,5%. Un peso importante alto, que significa que 1 de cada 4 tiene 60 años y más. Y es el resultado de un proceso largo y paulatino que habría que buscarlo no en los últimos 5 años, sino que hay una disminución de las tasas de natalidad. Esa es la principal causa de las tasas de natalidad. O sea, el número de hijos que deja una mujer cuando termina su etapa reproductiva ha ido disminuyendo. Se considera que para que la población se reproduzca, una mujer debe terminar su ciclo con 2.1, como promedio, como dato estadístico. Y eso ha ido disminuyendo, y el pasado año fue de 1.12. O sea, el ideal ese de 2.1, estamos muy lejos. Teóricamente es posible, es poco probable que se pueda recuperar esa cifra. Desde el año 78, en Cuba, las mujeres, cuando terminan esa etapa reproductiva, no dejan al menos una que las reemplace en su función reproductiva. Eso augura que para los próximos años la situación se debe mantener similar a como se ha comportado en los últimos años. A esta situación hay que sumarle también otros elementos, como es la urbanización. El 80% de la población en Cienfuegos vive en zona urbana. Las personas, cuando están viviendo en zona urbana, acceden a un grupo de posibilidades y sobre todo a acceder también a superación cultural y demás. No es que eso no quiere decir de que en zona rural no ocurra, pero ese comportamiento, unido a los niveles de instrucción que asumió, que fue incorporando la población cubana, fue llevando consigo a que lo que se conoce hoy como el empoderamiento de la mujer. La mujer accede a mayores puestos de trabajo. El peso de la mujer en actividad económica, en actividad de dirección, es cada vez mayor. En las aulas, hace muchos años que están
rectoreadas y en su totalidad o con un peso importante con mujeres, y el nivel de escolarización de la mujer. Esos son elementos que van conduciendo a que este punto que estábamos hablando de la tasa de fecundidad vaya disminuyendo. A esto hay que sumarle el tema migratorio. El tema migratorio en los últimos años ha tenido un peso importante, toda vez que los grupos etarios que están en edad reproductiva tienen un peso en ese movimiento. Estamos hablando no solo de la migración externa, también estamos hablando de la migración interna del campo a la ciudad. O sea, tradicionalmente hay un peso del movimiento del campo a la ciudad, y esto también la mortalidad. Entonces, esa combinación de esas tres variables permite calcular la población. Y esa es lo que permite hoy estar enunciando esta situación, que no se le puede llamar una situación problemática, es una situación que es un reto, toda vez que el envejecimiento es la victoria de la vida sobre la muerte. Entonces, felicidades a aquellos que pudieron llegar, ¿no? Y entonces eso es una cosa que resume también, es también la acción combinada de haber podido alcanzar una expectativa de vida superior. O sea, tenemos 78 años de vida, y en las mujeres es cercana a los 80 años. O sea que estamos hablando de indicadores sociodemográficos de primer mundo. ¿Con qué situación? Con que hay un indicador de economía de países desarrollados. Ahí es donde viene el conflicto y el gran reto. Ahora bien, usted habla de indicadores y que es el reto y es una victoria sobre la vida llegar a este envejecimiento, pero a la vez las fuerzas productivas entonces envejecen y necesitamos, lo decía al inicio, personas en edad laboral activa, personas que aporten a ese desarrollo, porque hemos escuchado también mucho el término de geriatrización de los servicios, precisamente por este envejecimiento, pero tenemos que tener entonces un relevo para poder mantener esa geriatrización, esa capacidad de como seres humanos poder tener una vejez tranquila, con sosiego, pero hace falta producir bienes y servicios. ¿Qué impacto económico tiene entonces el envejecimiento poblacional, profesor? Indiscutiblemente el reto es grandísimo, y si tenemos en cuenta que los aspectos demográficos no es algo que se resuelve cortoplacista, eso lleva mediano y largo plazo. O sea que las políticas para realmente subvertir, cambiar, modificar esos elementos son muy complejos. Hoy en día estamos viviendo que las personas que nacieron en los 60 ya hoy tienen más de 60 años, lo que quiere decir que ya estamos en esa etapa donde rebasamos ese límite. Y por supuesto ese crecimiento, esa digamos masivación de los partos traen como consecuencia que ya esas personas que nacieron en los 60, que son ya adultos, y como acaba de dar los datos el especialista, bueno, Irme nos está diciendo que hay poca, podríamos decir, alumbramiento por parte de esas mujeres. ¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social? Pues hay que tener muy en consideración, porque necesitamos realmente personas que trabajen, seres humanos que trabajen. Ahora, la interrogante sería entonces extender la edad de los trabajos. Creo que hay otras alternativas también que hay que verificar, como sería incluso introducir tecnología que mejoremos de alguna manera la productividad del trabajo. Incluso podríamos decir que el trabajo sea más retador, más motivador. Incluso precisamente esos aspectos, vemos que hoy en día, por ejemplo, hay personas que se desempeñan, que tienen más de 60 años, 65 años, y siguen trabajando y se sienten bien. Incluso podríamos decir que el trabajo sigue siendo un reto para las personas, y el ser humano se desenvuelve. Incluso soy de los que cree que somos producto del trabajo. Por tanto, ahí está. Pero no obstante, a cierta edad las personas tienen otras expectativas, y de alguna manera el ocio, la recreación, tener una vida con la familia, poder compartir, eso es algo también que puede estar en el pensamiento de muchas personas. Hoy en día la gente, el jubilado no dice, no, me voy a jubilar para no hacer nada. No, me voy a jubilar para hacer algunas cosas que me estaban limitados incluso con una situación económica difícil. No puedes viajar, quizás tengas familias, digamos, en otras provincias, para no hablar incluso que podríamos decir en otros países, que las personas, por supuesto, quisieran tener el tiempo para hacerlo.
Yo creo que es por tanto un reto y como decía usted al principio, es importante que veamos que el factor de la producción más importante es el ser humano. Inclusive aunque las máquinas y la tecnología estén, sencillamente las personas están, y más en el mundo de los servicios, donde realmente la personalización del servicio es muy importante, porque realmente casi todos quisiéramos, por lo menos tengo esa opinión personal y bueno, por lo que he estudiado y lo que he visto, los especialistas, las personas quieren ser atendidas por otras personas, incluso que hablemos ya hoy día de robots en algunas sociedades, no sé, pero realmente ese servicio tiene que ser por personas profesionales y que por supuesto que estén en buena forma, porque eso es otra cosa, el mundo del servicio necesita ciertas capacidades, ciertas habilidades, por tanto el reto en Cuba es grandísimo y por un lado tenemos que celebrar esa victoria de la vida sobre la muerte, de que la gente dure más, pero a la vez de alguna manera es un reto no tener el reemplazo generacional que permite incluso, y además tendríamos que ver también cómo pensar en políticas públicas que garanticen, digamos, la atención a esos adultos mayores. Hubo un tiempo que hubo cierta creación de círculos infantiles, por ejemplo, con cierta masividad. Bueno, pues hoy en día hay que pensar entonces, más que en círculos infantiles también, en círculos de abuelos, en lugares, recreación para los adultos, realmente buscar una manera, porque realmente el hombre y la mujer sesentona de hoy en día no es, digamos, de hace 30, 50 años, tiene ciertas expectativas. Yo creo que el reto en el plano económico es muy importante y repito, la demografía es algo que hay que pensar con luz larga y hay que tener implicaciones muy importantes y decisiones desde ya para tener un resultado lo más pronto posible, que nunca va a ser realmente en el corto plazo. Usted introduce algunos tópicos que son muy importantes y que sobre todo se reflejan en la economía y que esa es la intención de nuestro programa, analizar este fenómeno, este reto desde la economía. Vamos a una pausa, usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. Al cierre de 2024, los análisis realizados de este fenómeno del envejecimiento poblacional conducían a reflexiones. El envejecimiento poblacional no es un fenómeno por enfrentar, sino que se necesita atender y aprovechar los recursos laborales existentes, además de adaptar las estrategias económicas del país. Las estadísticas reflejan un alto saldo migratorio externo negativo, al igual que un bajo número de nacimientos, el menor de los últimos 65 años, y el número de defunciones generales se ha incrementado. Estas dinámicas, que impactan de manera significativa en la economía, la seguridad social y otras esferas de la sociedad, inciden en la necesidad de adaptar por parte de los territorios y organismos de la Administración Central del Estado las políticas públicas en aras de afrontar los retos demográficos. Bien, estamos de regreso y como le decía el profesor Omar, introduce un tema, voy a dedicarme a uno en particular, el uso de la tecnología. Estamos un tanto lejos todavía, profesor, de tener una tecnología capaz de sustituir a las personas que tenemos que hacer determinados trabajos. Y por ejemplo, estoy pensando en esas casas de abuelo que sí, hay que fomentar, pero esas casas de abuelo necesitan recursos, necesitan alimentación. ¿En qué condiciones estamos en los municipios de Cienfuegos, que tienen el mayor peso de la producción agrícola en nuestro territorio? No, es así. Indiscutiblemente que la población es objeto y sujeto de desarrollo. Ella crea la riqueza para ella misma. En Cienfuegos, el desarrollo que tuvo industrial en los años 70, 80 del pasado siglo motivó cambios que fue una provincia muy atractiva y refrescó su población recibiendo migración interna en volúmenes importantes. Eso cambió. Incluso un municipio con una base agropecuaria importante como Abreu es el municipio más joven de la provincia, entre otras razones por eso mismo, porque recibió oleadas migratorias importantes. La situación de la migración del campo a la ciudad tiene un peso importante en esto que usted señala, porque en Cuba no existen las condiciones hoy para introducir altos niveles de tecnología que aumenten la productividad. Entonces, hoy eso es un reto. Cruce y Agua y el municipio de Laja se mantienen como los municipios más envejecidos, aunque la base de la producción azucarera se deprimió por las razones sabidas y analizadas
en los últimos años estamos hablando de que hay sectores donde la especialización, y la agricultura es uno, la especialización se adquiere con el tiempo. O sea que hay saberes de esta población adulta que, entre otras razones, continúa trabajando por eso, porque puede continuar produciendo y es un reto importante hoy y más en el caso de la agricultura, ¿no? ¿Qué situación tenemos en los municipios, Gilmer, estadísticamente, aunque usted hacía referencia de alguna manera? Bueno, en los últimos años es más la población que sale de la edad laboral. O sea, la población que los hombres con 64 años, las mujeres con 59 que salen de la edad laboral, es mayor que la población con 15 años y más que llega a la edad laboral. Entonces, eso se ha ido revirtiendo. Entonces, ese grupo etario que está entre los 15 y los 60, que internacionalmente se considera la población en edad laboral, eso se ha ido contrayendo. Y en zona rural más todavía. Estábamos hablando de que el 20% de la población de la provincia vive en zona rural, pero en el caso del municipio de Cienfuegos es solo el 7%. Entonces es menor la cantidad. Entonces eso, para producir, ¿para qué? Para el resto del territorio. Entonces, y por demás, el municipio que más demanda. Que incluso es el municipio que más demanda. La ciudad, el peso de la ciudad es importante. Cerca de 150.000 habitantes tiene la provincia, la ciudad, y entonces el peso a la hora de hablar, de recibir recursos, es importante. Yo diría que se suma un nuevo factor, y es que la apertura del trabajo privado también, yo no diría que es un problema, pero nos introduce una nueva variable, porque muchas personas jóvenes se han dedicado a este sector, por las razones que sean, y la continuidad de los procesos productivos, de los servicios también, pues entonces sienten el peso de esta situación, porque no hay relevo, no hay quien continúe estas labores que son también imprescindibles en la sociedad. ¿Tengo razón? Su preocupación es interesante y hay que considerarlo. Eso nos lleva a dónde, sencillamente, ¿qué hacer entonces para mantener un cierto equilibrio donde no sea una preocupación cuántos van al trabajo, digamos, por cuenta propia o al trabajo privado, sino sencillamente que tengamos cubierta, y ahí es donde podría haber con las políticas a utilizar, sencillamente llevar podríamos decir, un repartir, podríamos decir, donde también aquellos aspectos, las empresas estatales no queden desabastecidas, no queden sin ese recurso, un presupuesto humano que es importante, y entonces habrá que pensar entonces a qué se debe, cuáles son las causas que están provocando ese cambio hacia lo privado, y por supuesto un poco revertir, e incluso no es un problema de una contradicción antagónica, pero por lo menos ver de qué manera se estimula que ocurran los procesos de manera tal que tengamos incluso las personas adecuadas en los lugares para poder producir los productos y servicios, y hacia ahí tendremos que encaminarnos. Me decía ahorita, es importante, si nosotros necesitamos la agricultura, y la agricultura incluso, Cuba es un país agrícola, una industria agrícola, y por supuesto se vive de comer, y la alimentación está básicamente en el campo, en la tierra, pues por tanto, imagínense, 20-80, realmente la proporción ahí, tendría que haber una productividad grandísima para poder mantener entonces, incluso si tenemos en cuenta en esto del envejecimiento poblacional, donde tenemos entonces que, digamos, van a tener que trabajar uno y pico personas jóvenes por cada uno y pico o dos señores de mayor de 65 años, es bien complicado. Por tanto, el reto es interesante, habrá que pensar, repito, hay que utilizar todos los mecanismos, hay que desplegar el desarrollo de la fuerza productiva, donde incluso estas maneras de la producción que puede tener mayor productividad incluso en el trabajo privado y por cuenta propia, que hay que estimularlo, reconocerlo, pero también la empresa socialista reconocida en la condición, ¿qué puede hacer? Y por tanto estamos muy necesitados y deseosos que la empresa socialista, por supuesto, despegue y logre los cambios, y por supuesto necesitamos, por tanto, a las personas que a veces se dicen, bueno, los creativos, ayúdeme con la palabra, cuando los emprendedores, el emprendedurismo, que también tiene que ser empresarial. El emprendedor, por supuesto, tiene que ser, alguien habla de, no, el emprendedor que es privado, no, el emprendedor tiene que ser, el empresario tiene que ser también un emprendedor, y todos estos elementos nos llevarán a que los retos son grandes, pero Boris, por lo menos yo soy de los que piensa, cuando el reto es grande y la voluntad y el criterio y la creatividad y las buenas maneras de hacer y la tecnología adecuada se aplica, pues los resultados pueden salir.
Por tanto, el reto está ahí, está marcado y lo que hace falta es, hemos invertido muchísimo en la preparación, la capacitación de las personas, lo que hace falta es soltarle y por supuesto que esa iniciativa, esa creatividad se despliegue, quitando las cosas, podríamos decir, las trancas en la rueda de la carrera que puedan estar, eliminar aquellas cosas que impidan y por supuesto desplegar el desarrollo de la fuerza productiva y aprovechar, podríamos decir, con mucha creatividad. Incluso se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista, por ejemplo, de los horarios, flexibilidad de los horarios, etcétera. Claro que alguien me dirá, bueno, pero para flexibilizar el horario hace falta también que haya transporte, que haya, digamos, alumbrado público. Es cierto, el mundo de la dirección es un problema en sistema. Hay que ver que cuando tomas una decisión aquí puede traer consecuencias. Entonces habría que ver cómo hacemos. Pero por supuesto, en un momento nos pareció muy bueno que la gente mirara a la ciudad. ¡Qué bien! Y perdimos la ruralidad. Pero algo también que quiero llamar la atención, la ruralidad no es algo que se incorpora de ahora para ahorita. Alguien que vuelva otra vez al campo ha perdido la cultura campesina y por supuesto su productividad puede ser disminuida. Y eso es lo que nos está pasando. Por lo tanto tenemos que retomar y avanzar en una nueva cultura campesina, donde realmente no es el campesino de antes viviendo en el bohío, incluso semianalfabeto o analfabeto, sino otro campesino, pero un campesino productivo, incorporado, quizás hasta con una computadora, pero también trabajando con animales, trabajando con tecnología, y yo creo que el futuro tiene que estar por ahí y hay que tomar las decisiones desde ahora, hay que mejorar. Dejemos algo para los minutos finales del programa, se lo propongo, porque uno de los dos me hablaba de políticas públicas, pero también se introduce otro nuevo tema, la academia, la preparación de ese relevo, de esa continuidad que necesitamos. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Bien, minutos finales de nuestro programa y ya le decía, vamos a conversar acerca de políticas públicas. Muy importante para, de alguna manera, equilibrar este asunto de envejecimiento poblacional y economía, que es el tema que abordamos hoy, y también la preparación. El profesor lo decía, la preparación de esta continuidad en los procesos productivos y de creación de servicios. Y quiero que usted me diga algo rápidamente, un adelanto acerca del censo de población y viviendas, pero empecemos con las políticas públicas. No, indiscutiblemente que las políticas públicas es algo en la que el país ha venido trabajando a nivel de base, a nivel de cada uno territorio, sobre todo marcando los diferenciales que puedan existir, que existen diferenciales en los territorios. El hecho de que la atención a la dinámica demográfica esté conducido y dirigido por el primer ministro y en cada uno de los territorios por la intendencia, por la gobernatura, es un tema pero no solo el tema de la dinámica demográfica, es la atención a la niñez y a la juventud, es el tema también a la mujer, viéndolo como un todo. Y sí, que haya integralidad, no solo verlo como el hecho del adulto mayor, sino que hay que verlo en su conjunto y sí se está trabajando con seriedad, involucrando a todos los actores de la sociedad, porque esto es un tema que todos los actores tienen que estar involucrados. Indiscutiblemente que la academia tiene un peso, ¿no? Profesor, la academia le corresponde a usted, es elemental. Por supuesto, cuando hablamos incluso en la revolución que se hizo en la educación, en la cultura, que se ha hecho en los principios, bueno, hay que seguir. Lo que pasa es que la universidad tiene que seguirse pareciendo a los tiempos y tiene que ir avanzando, por supuesto, con los elementos, con la introducción de las nuevas tecnologías y, por supuesto, digamos, el reto de las universidades es la universalización y, por tanto, no ver en los marcos estrechos de la universidad en sus muros lo que hace, sino que la universidad, por supuesto, se extienda hacia los territorios y por supuesto los territorios en cierta ocasión a veces decimos que el que quiere besar busca la boca. Bueno, pues por supuesto tiene que ser en los dos sentidos. Los municipios tendrán también que interactuar hacia las zonas, por supuesto, donde están los establecidos los muros universitarios, que por supuesto le decimos así por una manera de decirlo, pero realmente la universidad tiene que vincularse a los territorios y tenemos que ver también la sinergia que tiene que haber entre los municipios, porque veíamos, por ejemplo, municipios sin fuego con poca ruralidad porque tienen poco territorio y poca gente viviendo en el campo. Bueno, pues Cienfuegos necesita porque tiene la mayor población, los demás municipios, y esto tiene que ver con la autonomía de los municipios, con la creatividad que tiene que haber en los municipios para que sean, digamos, se autogestione y tenga ciertas
posibilidades de despegue económico, pero eso hay que hacerlo también con interacción, y yo creo que desde el territorio en sentido general habrá que pensar en políticas que integren, y como decía Irme, realmente el problema demográfico toca a todo el mundo, porque de alguna manera las personas están relacionadas con las empresas, con las entidades, con las fundaciones, con los servicios, y eso hay que verlo de esa manera. Y por tanto, el ser humano está en el centro, podríamos decir, y debe estar en el centro de la preocupación de las políticas públicas, porque realmente es la razón de ser de las políticas públicas, los públicos. Yo aprovechaba que usted estuviera aquí en el programa y decía de la universidad, pero también tiene que ser la enseñanza politécnica, o sea, de toda la integración de todas las enseñanzas para lograr la capacitación. Irme, me queda muy poco tiempo, pero el censo de población y vivienda indudablemente nos va a arrojar una estadística fundamental para el futuro del país. Aunque la población se calcula a partir de esa ecuación compensadora de que usted toma una población en un año base, le suma los nacimientos, les resta las defunciones, le suma o le resta las migraciones en dependencia si son internas o externas, y usted calcula esa población. Naciones Unidas recomienda que en una periodicidad cada 10 años se realice el censo de población y vivienda. En el 2012 se hizo el censo, en el 2022 estábamos todavía saliendo de la pospandemia. En estos momentos se está realizando el registro previo, que es la etapa precensal, y cuando el país lo determine, se realizará el censo, que permitirá ajustar estas poblaciones, conocer las interioridades, los cambios que han ocurrido hacia el interior, y sobre todo teniendo en cuenta el territorio muy bien determinado a nivel de municipio, a nivel de provincia. ¿Qué sucede? Tanto con esa población como las unidades de alojamiento donde esa población reside. Sobre el censo de población y vivienda tendremos que regresar, dedicaremos un programa a este asunto muy importante, sobre todo para la economía y para el resto de las ciencias en nuestro país. Muchísimas gracias por haberme acompañado, también a usted. Ya sabe, cada martes a las 4:30 de la tarde conversamos acerca de un tema económico que nos interesa a todos. Buen resto de jornada. Gracias por acompañarme.